Saludamos a Natalia García, a quien damos la bienvenida. Le felicitamos muy sinceramente por el éxito que está obteniendo. Una velada muy linda, además, el día de ayer, en la que nos dio cabida para más gente este escenario, haciendo honor a Natalia García, que obtiene ya un éxito muy importante. Fue calificado como uno de los mejores libros que cerró el año 2019 por varios medios de comunicación, entre ellos El País, el New York Times, medios de comunicación colectiva, periódicos que tienen una opinión de un peso específico sumamente alto en el mundo literario. Felicitaciones, Natalia. El día de ayer decíamos, de alguna manera se hace justicia en algo que veíamos con preocupación. En Cuenca se iba haciendo imposible conseguir tu libro. Buenos días, Gustavo, gracias por invitarme. Ayer llegó el libro justo para la presentación. Estoy muy contenta de que al fin pueda estar en Cuenca. Han habido algunos problemas para traerlo. Es un tanto paradójico que quizá vale la pena tocarlo. No sé si estará en tus escritos o en el de Matías Sibel muy pronto, pero todas estas anécdotas que se dan con respecto a este libro, que lo único que hacen es aportar un poquito más para hacerlo más grande. Bueno, en cuanto a las anécdotas, tuvimos problemas al principio para traerlo a librerías, por el hecho de que la editorial es una editorial independiente. Y bueno, se entiende de parte de las librerías, a veces es un poco arriesgado apostar por un libro de una autora nueva en una editorial que no es las editoriales grandes como Planeta o Alfaguara. Entonces ese fue el problema inicial. Entonces decidimos traerlo nosotros, hacer un pedido con los editores, que además yo siempre digo, yo estoy muy feliz de que sea una editorial independiente, de trabajar con ellos por su trabajo muy riguroso con cada libro que sacan. No es un libro más, realmente lo cuidan mucho, y es una alegría para mí estar con ellos. Y ellos me ayudaron mucho con el envío, y sin embargo el libro estuvo mucho tiempo entre correos y aduana. El paquete de libros no podía salir, y bueno, finalmente gracias a la gestión de correos Correos del Ecuador. A Correos del Ecuador, sí, que después de muchos pedidos y incluso algún tuit que yo puse... El libro estuvo retrasado por trámites aduaneros. El libro estuvo retrasado, sí. Finalmente llegó ayer a las 8 de la noche, en medio de la presentación, lo cual fue una alegría, y yo sí agradezco mucho que Correos nos ayudó finalmente con eso. Bien, lo hemos mostrado ahí en pantalla. Este es el libro de Natalia García. ¿Qué sensación te causó la reunión del día de ayer? Esa acogida tan cálida de los cuencanos. La verdad, sobrepasó mis expectativas. Hubo muchísima gente, hubo mucho cariño, se sentía mucho interés por la novela, por la lectura de la historia, por escuchar también qué había detrás de esa historia. Estuvo mucha gente que no conozco, y que se acercaron con mucha felicidad a felicitarme, y realmente con interés de conocer la historia, porque habían escuchado algo de ella, y es algo que como alguien que escribe no te imaginas muchas veces que tu historia va a generar ese interés, y es una alegría. Y también por otro lado fue la primera presentación donde estuvo toda mi familia, y bueno, la historia se relaciona mucho con Cuenca y con mi familia, y por ese lado también tiene mucho de intimidad esta obra. Fue un poco difícil de alguna manera enfrentar ayer todo eso con toda mi familia, y en la ciudad, que finalmente tiene muchas cosas en el libro, muchas de sus características se van viendo en el libro. ¿Te sientes tú abrumada, sorprendida del éxito que ha tenido esta? No siempre o muy pocos escritores, escritoras en el mundo tienen éxito con su primera obra. La verdad, yo a veces digo que yo siento que eso le pasa a otra Natalia, porque no soy muy buena con las emociones muy fuertes, y
al principio cada cosita que ha sucedido me alegra muchísimo. Me sorprende la misma reseña de Marta Sanz, que es una escritora que yo admiro muchísimo. No me esperaba esa reseña y todo. Son cosas que te sorprenden y te conmueven mucho, y después yo intento irlas dejando a un lado, también por todo el tema de ahora estoy escribiendo algo, intento que sea un poco fuera de esa presión de esta primera escritura, que intente ser un proceso como ¿no? Más tranquilo, más ingenuo, más íntimo con el lenguaje, y dejando un poco de lado a esa otra Natalia que le están pasando cosas. En este mundo vertiginoso, donde las profesiones técnicas son las privilegiadas, eso se evidencia incluso por políticas gubernamentales, por preferencias de la gente, por las necesidades humanas en general. ¿Cómo una persona joven como tú decidió ser escritora? Ir por las áreas sociales, y no solamente eso, una profesión liberal, independiente, que significa muchos retos. A ver, yo creo que ahí había una especie de decisión que yo todavía no tenía muy clara, la cuestión de irme a estudiar escritura. ¿Estás hablando de qué, Natalia? De la Natalia, ya estoy hablando de mí. Sí. Había una intuición, sobre todo, que yo quería seguir. A mí siempre me gustó la lectura y fui una lectora muy, muy voraz desde muy pequeña, y para mí eso era el mundo entero, ¿no? Esta especie de ilusión de un día llegar a escribir algo que alguien más pueda leer, con esa misma ilusión que yo tenía de leer de pequeña, y esa idea fue la que siempre estuvo muy, muy fuerte en mí. Y cuando se presentó la oportunidad, encontré esta escuela en Madrid, no dudé, fue simplemente empecé a trabajar para poder ir. ¿En qué punto de tu vida decidiste ser escritora? Yo creo que decidí con rigor escribir cuando decidí irme a Madrid. Uh-huh. Antes de eso yo trabajaba como periodista, tenía un trabajo que me encantaba, además era periodista de viajes, y para ir tuve que dejar ese trabajo, pero fue con mucha alegría que dije, bueno, esta es hora, quiero ir, quiero buscar la escritura, quiero encontrar un lugar donde habite la literatura, porque la escuela era eso, era un lugar donde todo el tiempo habitaba la literatura, hablábamos de libros. No es ya un aprender a escribir, sino un rodearte de literatura todo el tiempo, ese tipo de talleres o de escuelas que abren estos espacios de escritura. Y ahí ¿Qué te enseñó Madrid? ¿Cómo te guió a descubrir a esta otra Natalia García? Bueno, primero hay un tema que a mí como cuencana a veces me preocupa, y es que Madrid tiene una red de bibliotecas municipales que son como una casa para cualquiera que esté ahí. Yo, la verdad, pasaba la mayoría de mi tiempo en las bibliotecas y todo el tiempo sacaba libros, podía sacar 6 libros cada vez, cada 2 semanas yo iba con mi bolsa, sacaba mis 6 libros, y esta lectura como derecho, la lectura como derecho que representa, ¿no? Tener a la mano tantos libros, es algo que yo no tuve aquí de chica, y a veces en Madrid me decían, bueno, pero son bibliotecas porque la gente allá siempre las ha tenido, pero viniendo de un lugar donde uno no tiene esa oportunidad, ese fue para mí una apertura de un mundo increíble, porque tuve al alcance muchísimos autores, y después, claro, cuando podía ahorrar algo me compraba igual los libros. Además de estos hermosos rincones que también privilegian la lectura, no solamente la compraventa de libros, esta casa del libro que es una visita obligada cuando uno pasa eventualmente por Madrid. Exacto, o el recorrido por las librerías, el hecho de tener libreros, ¿no? Gente que está totalmente volcada al mundo del libro, que apenas saben que algo te gusta, te recomiendan un montón de cosas. Es esta especie de derecho a la lectura que yo siento que todavía no hemos logrado en el país, y menos en la ciudad, donde
yo creo que la biblioteca municipal por mucho tiempo ha estado muy relegada, que hay mucho descuido en ese lado. Casi un repositorio de documentos históricos más que una biblioteca. Exacto, y eso, Madrid a mí me dio eso, y también esa ilusión de que alguna vez aquí pueda suceder algo así. También me dio una especie de amigos críticos. En la escuela funcionaba de esa forma, éramos 15 en el curso y todo el tiempo llevábamos lo que escribíamos, leíamos en voz alta y retroalimentábamos, nos ayudábamos. Es una especie de escritura y lectura colectiva lo que se forma, como antes eran las tertulias literarias. Eso se va formando en una escuela y yo creo que esa es la gran importancia de una escuela, el poder compartir todo el tiempo la literatura con más gente, el poder todo el tiempo hablar de libros, habitar lo literario, que todas las charlas sean alrededor de los personajes, de la ambientación, que todas esas preguntas estén dando vueltas en la mente todo el tiempo y que aquí... Bueno, ayer con felicidad descubrí un club de libro que se lleva a cabo aquí en la ciudad. ¡Ay, qué bien! Un club muy bonito de dos personas jóvenes que me dijeron que están saliendo con este club adelante y me da muchísimo gusto que esas iniciativas estén porque son esos los espacios que siempre luego te llevan a escribir, son justamente como esos. escritora, ¿qué te dice a ti esas estadísticas que, por decirlo menos, son preocupantes, de que se lee muy poco en Ecuador, de que en capitales latinoamericanas del libro como Bogotá, como México, como Buenos Aires, un ciudadano lee por lo menos 5 libros al año? En Ecuador no llegamos a un 10% de eso. Creo que en promedio los ecuatorianos leemos 0,5 libros al año. Bueno, es algo a mí que me da a veces tristeza porque creo que el libro es un elemento a veces esencial para descubrir mundos interiores del ser humano, para generar cierta empatía, para generar también mucha imaginación, creatividad. Es un artefacto perfecto, no, es una extensión, como decía Borges, del ser humano casi, es una extensión del cerebro humano y no necesita nada para llevarte a otros mundos. Y realmente... Ya que tocas esto, yo quisiera recordar a Celiano Vintimilla, muchos deben haberlo conocido, una persona que pasó ya mejor vida, bibliotecario, entiendo, del Colegio Benigno Malo, era un experto en las diversas ciudades del mundo, nunca había visitado Europa. Sí, y conocía perfectamente París, Madrid, en detalle cada una de las capitales europeas. Eso te permite totalmente la lectura, te permite ir incluso a mundos futuros, lo cual conlleva también una preocupación por esos mundos futuros. Y yo creo que hacen falta desde la sociedad, desde los mismos organismos municipales, desde el Estado, proponer y pensar a la lectura como un derecho, que se creen espacios primero donde se habite la lectura, donde podamos realmente sentarnos, leer un libro, unas bibliotecas, porque solo eso va a impulsar a que la gente empiece a tener la cercanía con el libro y después de eso yo creo que no hay nadie que se acerque al libro a veces correcto y se deje de interesar. No quisiéramos mezclar la política con este diálogo, Natalia, pero bueno, los intelectuales, los artistas, los escritores tienen mucho que ver con la política. Quisiera comentar sobre un hecho coyuntural que se ha dado en estos últimos días aquí en la región austral, podemos decir en la ciudad de Cuenca, Chuquipates, provincia del Cañar, pero está muy cerca de aquí. La Universidad Nacional de Educación, creada dentro del marco polémico de universidades emblemáticas, se la creó, vino cumpliendo un papel bastante bueno. Una de las razones por las cuales entró en una profunda crisis, por lo menos este es el mensaje que ha dado el gobierno nacional, es que pretendía construir una biblioteca de $13 millones y le dijeron que no podía gastarse así el dinero del Estado.
Y miren, eso, yo no sé, yo a veces no me gusta Es comparar. la Universidad Nacional de Educación. Y deberíamos tener ese derecho de que nos dejaran construir esa gran biblioteca, como deberíamos tener el derecho de que bibliotecas como la de Miguel Díaz, que él tiene su biblioteca de literatura ecuatoriana, probablemente una de las más grandes y más completas, que esa biblioteca se quede en manos de alguien que la vaya a cuidar, ¿no? Deberíamos tener todo ese derecho de que vayamos valorando lo que hay mucha gente que ya tiene iniciativas, que tiene bibliotecas, que tiene que ya ha ido formando con este amor por el libro, un amor muy individual, pero deberíamos tener un ente que se preocupe por juntar estas iniciativas y por proveer a toda la ciudad, a la provincia, con espacios para el libro. Uno ve instantáneamente con los niños que no saben leer, es innato su deseo de tener un libro en las manos, de ver las imágenes, de escuchar que alguien les cuente algo. Y después hay una especie de separación, pero es justamente porque hacen falta personas que te den el libro adecuado. A veces hablamos de los jóvenes que no leen y luego ves, hay muchos jóvenes que leen muchísimo, pero leen historias que a veces no llegan aquí, historias a las que a veces censuramos porque creemos que no es ese libro que tienen que leer, cuando el derecho del lector también es escoger lo que quiere leer. Y yo creo que nos hace falta, justamente nos haría falta una biblioteca como la que querían crear en la Universidad Nacional de Educación. Y yo creo también que, por ejemplo, podríamos seguir ejemplos de otras ciudades. Guayaquil está creando un entorno muy fuerte literario y no es coincidencia que dos grandes escritoras hayan salido de ahí. Tenemos la Universidad de las Artes, donde se están creando muchísimos espacios, donde se creó ya la primera maestría en escritura creativa en el Ecuador. Y ellos están dando pasos gigantes. Quizá podríamos, incluso estando tan cerca, unir fuerzas, ¿no? Empezar a buscar también esos espacios. Allá hay, por ejemplo, ya muchas librerías independientes donde también se gestionan talleres, donde se gestionan clubes de lectura, lectura de cuentos para niños, y todas esas iniciativas pequeñas van surgiendo a raíz también de que hay un gran espaldarazo, una especie de apoyo. Y yo creo que sí, es algo en lo que se debería trabajar. Resulta preocupante que Cuenca, siendo considerada como una capital intelectual del país, un poco ampuloso, la Atenas del Ecuador, pero que cuente solamente con prácticamente 2 tiendas de libros que viven precariamente o sobreviven precariamente por el esfuerzo y allí una actitud muy cívica y un sentido social muy fuerte de quienes lo promueven. Exacto, tenemos Sodilibro, Librimundi, que están todo el tiempo, yo creo, justamente trabajando para que se queden los libros en Cuenca. Antes teníamos más librerías, se han ido cerrando, que es lo que va pasando, pero también hay esta conciencia, ¿no?, de cada persona de aquí de Cuenca, que yo espero empiecen también a interesarse por ir a esos espacios, a preferir buscar ese espacio. Yo creo que viene también con la nueva generación, nuevos intereses. No sé, yo he visto a veces a niños, yo trabajaba con niños y ellos a veces veían en YouTube a niños que les recomendaban libros. Y yo creo que eso también podemos empezar a mirar lo que está pasando, a escuchar a estas nuevas generaciones que quizá vengan con intereses y empezar a difundir estos espacios, a llenar estos espacios. Pero yo sí creo que se necesita, para que se llenen esos espacios, para que las librerías funcionen, un espaldarazo, un apoyo, porque de lo contrario la misma ciudad no entiende la lectura como algo que le corresponde, como algo que va a hacer y que va a disfrutar, y solo así, con una política más amplia, yo creo que vamos a impulsar esos espacios, la lectura y todo lo demás. ¿Cuál es tu criterio sobre el libro electrónico? Ese libro que no tiene que venir a través de correos del Ecuador. A ver, yo creo que el libro electrónico facilita muchas veces, hay muchas personas que
se sienten muy cómodas con el formato y que muchas veces por temas de viajes o de movilización es mucho más cómodo llevar una tablet o llevar un Kindle y tener el libro ahí. Yo tengo mi Kindle y efectivamente tengo algunos libros ahí. Y también ¿Tú lees más en papel? En papel, sí. ¿O electrónicamente? En papel. Y yo creo también por el tema de la accesibilidad. Hay muchos libros a los que se puede acceder. Lo que sí es una especie de contradicción es Amazon, que muchas veces ha ido quitando importancia a librerías, no ya aquí, porque aquí tenemos, como hablábamos, pocas librerías, pero en países como España se están cerrando muchas librerías porque justamente se puede acceder a libros, a veces la gente dice más barato, pero no se da el valor que tiene un librero, que pasa su tiempo a veces leyendo para hacer su curaduría de los libros que va a tener, que te atiende, que te recomienda, que entiende lo que a ti te gusta. Entonces ahí yo sí tengo Además del libro, para graficarlo de alguna manera, es la diferencia entre tener una tarjeta de crédito o tener un poco de dinero en efectivo en el bolsillo. Claro, y muchas veces yo creo que sí, cuando no se puede acceder, aquí por ejemplo no se puede acceder a algunos libros, a algunas editoriales. No todo está no todo está en la web. ¿Tu libro, a propósito, ha encontrado ya espacio en el mundo digital? No. Está solo impreso, lleva la segunda edición, pero por ahora está solo en impreso. ¿Estás pensando ya en una segunda novela o trabajando en ella? Estoy trabajando en una nueva historia, empezando a conocerla y esperando que empiece a salir, que empiece a surgir con mucho trabajo, a ver qué pasa. ¿Vas a ir ampliando ese entorno familiar en el cual se desarrolló la primera? Un poco en esta segunda novela me interesa el tema de la colectividad y también continúo con el interés sobre el tema de la naturaleza. Entonces hay un pueblo que va a ser el protagonista, el pueblo como protagonista me interesa y bueno, ya verán si algún día la termino y la puedo compartir. Está muy fuerte el tema de lo natural, de la colectividad con lo natural. Felicitaciones, Natalia. Realmente nos dio mucho gusto ver esta concentración de gente. No dio más cabida el día de ayer República Sur, otra organización manejada por ciudadanos españoles, pero es una organización cuencana que también está en esa difícil tarea de promover la cultura en esta urbe. Te deseamos todo éxito. No podemos dejar de echarte una cuña. ¿En dónde se puede conseguir el libro? Llegó una buena tanda el día de ayer y esto seguramente se va a agotar. Bueno, el próximo viernes tendremos una segunda presentación en la Universidad de la SUAY, donde estaré con libros y también estarán en Sodilibro y Librimundi había comentado que lo tendría a mediados de mes más o menos también. Gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Natalia García, autora del libro Nuestra piel muerta, que se vende ya en la ciudad de Cuenca y que fue lanzada el día de ayer en República Sur.